Muy buenas y bienvenidos a este tercer episodio de Zona Regable, un podcast de la Comunidad General de Usuarios del canal de Orellana, que cuenta con el patrocinio oficial de Apis y con la colaboración de Cajamar, de Niarsa y de Metelium Spa. Un día más estamos aquí en este espacio y damos la bienvenida a Dionisio, bueno, Diony, que como nos ha pedido que le tratemos. Y nada, voy a hacer un poquito de Samu ahora en este arranque. El perfil que tenemos hoy aquí sentado es un perfil muy técnico. Digamos que son los encargados de llevar la agricultura un pasito más allá, avanzar tecnológicamente, hacer la agricultura más rentable y más fácil para los agricultores. Y bueno, yo creo que el día de hoy tenemos una entrevista, una charla por delante muy interesante y muy prometedora. Así que como viene siendo habitual en la dinámica, no sé si has visto alguno de nuestros episodios, dejo a mi compañero Samu porque es el que tiene los honores siempre de dar la presentación oficial del invitado. Buenas Hugo, buenas Dionisio. Antes de nada, agradecerte que estés con nosotros y darte la bienvenida a este podcast de Zona Regable. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para que nuestros oyentes, nuestros espectadores también un poco se sitúen, ahora te presentarás tú, pero bueno, vamos a hacer una breve introducción. Dionisio Andújar es natural de Santa Amalia y hoy nuestro invitado nos resulta un perfil francamente interesante porque ya sabemos que el campo vive una revolución constante, pero en la actualidad más si cabe, ¿no? Quizás podemos decir que es un momento clave para el sector agrícola. Y nos vamos a meter hoy de lleno en esa nueva agricultura, ¿no? La que viene o la que ya está aquí, ahora nos la dirá Dionisio. Y lo vamos a hacer precisamente con uno de los investigadores que mejor la conoce. Viene del CSIC, ¿verdad? Es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, donde lidera un grupo centrado en robótica y en inteligencia artificial aplicada al campo. Trabaja en proyectos por todo el mundo, pero con un vínculo también muy directo con Extremadura, impulsando innovación agrícola también en zonas de Extremadura. Y además combina investigación y naturaleza, lo que le permite tener una visión muy pegada al terreno sobre cómo puede transformarse el campo. Además, eres un buen aficionado al ciclismo. Dionisio, bienvenido. Muchísimas gracias, Samuel. Un placer estar aquí con vosotros. Preséntate tú. ¿Quién es Dionisio? Pues mira, soy ante todo obviamente una persona de Extremadura, pero soy un investigador, como hemos dicho, del CSIC, apasionado por la tecnificación del campo, por llevar el campo a ese que hemos dicho, ese siguiente nivel, buscando la tecnología y cómo romper esa última frontera que es el campo. Es decir, llegar a automatizar la agricultura, haciéndola mucho más atractiva para quien está allá, para los jóvenes, y obviamente ese siguiente nivel, como decimos, es el último paso. Todo se tecnifica en este mundo, la industria, la urbanización, la construcción. ¿Por qué no la agricultura? Tenemos que hacer la agricultura mucho más atractiva, accesible y obviamente rentable para los agricultores. Bueno, Dionisio, si tuviésemos... Bueno, Diony, que te llamo Dionisio. Imagínate que estuviese ahora mismo sentado en un bar desayunando, tomando un café y uno de estos agricultores te preguntase: bueno, Diony, pero explícame de verdad, a mí, de tu trabajo, ¿qué es lo que me llega el día de mañana al campo? Te voy a responder un poco hablando del pasado. Me gusta, hemos dicho muchas veces, hablar de historia cíclica. Imaginemos que lo que tenemos en la fecha de hoy. Hace 50 años. Le dices a un agricultor lo que pasaba hace 50 años. Ahora, tú imagínate a tus abuelos explicándole un tractor completamente automatizado con un GPS que se conduce prácticamente solo. Obviamente no se lo creería. Pues imagínate que a un agricultor en el bar le decimos, dentro de, no 50, sino dentro de 10 años, tú te estás tomando aquí la cerveza, ¿no? Pues todos tus tractores están trabajando solos. Tus trabajadores no tienen problema, se van a poder ir el domingo a casa sin ningún problema. Y te dirá, pues yo quiero eso, o no quiero eso, como todo el mundo. Pues eso es lo que le podemos ofrecer, eso es lo que estamos buscando. Es decir, que la agricultura sea diferente. ¿Qué les podemos ofrecer? Una agricultura mucho más accesible, sencilla y obviamente rentable. Eso es lo que le vamos a dar al agricultor, eso es lo que estamos buscando. Eso suena a ciencia ficción ahora, pero dentro de poco será una realidad o puede ser una realidad. Es una realidad. Es ya una realidad. Es decir, como decíamos, mira, te hablaba del pasado porque los GPS, que ahora lo vemos algo revolucionario, es algo que estaba desarrollado y funcionando en los años 80. Hace casi 50 años de eso. Es decir, y lo vemos como la última tecnología. Fíjate. Entonces,
Ahora mismo estamos aunando todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Cómo la podemos traer al campo? La vamos a traer. Está ya. La gestión de datos, utilización de esa información para hacer todo mucho más rentable. Es decir, es posible. ¿Es el futuro de la agricultura? No, es el presente. Es el presente y lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí y lo estamos trayendo. Es decir, ya lo vemos. Es decir, ya vemos maquinarias autónomas funcionando en el campo. O sea, ¿qué tipo de maquinaria autónoma, por ejemplo, podemos ver ahora en una explotación agrícola? Mira, podemos ver sistemas de pulverización variable, aplicación selectiva de herbicidas. Podemos llegar a tratar un 50, un 60% del campo utilizando mucho menos productos fitosanitarios, llegando a rendimientos mucho más altos. Podemos ver abonadoras variables, es decir, aplicar la dosis allá donde se necesita y cómo se necesita y en el momento en el que se necesita. Podemos todo eso verlo conectado a tractores plenamente automatizados. Todos esos datos que se están recogiendo se están almacenando y enviando a nube, creando modelos de gestión de datos, que esos modelos de gestión de datos lo que nos hacen es, lo que yo hice el año pasado me sirve este año para mejorarme. Mira, justo acabo de llegar de un viaje en el cual hemos estado viendo cómo mejorar explotaciones, en este caso ha sido en Chile y en Argentina, y una de las conclusiones a las que llegábamos, Clara, es que hay veces que el campo es mejor dejarlo sin sembrar, es más rentable. No todo el campo. Es decir, lo que tenemos que aprender es cómo toda esa maquinaria, es decir, hay zonas, hay que zonificar el campo. Zonas en las cuales no es rentable producir, no produzcamos. Pongamos nuestros esfuerzos allí donde vamos a ser más rentables. Es decir, porque habrá zonas, en un caso de producción de maíz, que nos puedan producir 20.000 kilos por hectárea y otras que nos produzcan 5.000. Pongamos nuestros esfuerzos donde producimos más. Para todo eso que tenemos, esta maquinaria. Tenemos que tomar los datos, zonificar el campo, y una vez que hemos zonificado el campo, toda esa maquinaria nos va a permitir tratar de manera localizada. Eso es algo que tenemos, es decir, y ya lo vemos a nuestros agricultores, incluso en Extremadura, lo tenemos. ¿Cómo lo tenemos que hacer ahora? Ahora lo que hay que hacer es toda la integración de esa información, que es compleja, es decir, aquí ya tenemos los modelos de gestión de datos, y es cómo mejorar esa información y cómo utilizarla para producir de una manera mucho más efectiva. Es decir, tenemos las herramientas, tenemos los datos, ahora lo que hay que hacer es integrarlos. Lo que nos hace falta es, uno de los principales problemas claves es el capital humano, la formación, las personas. Personas que el agricultor ya no va a ser el agricultor de a pie, que obviamente es necesario, pero también esas personas que nos permitan esa gestión de datos para mejorar todo eso. Todo eso interconectado, obviamente, a toda esa maquinaria. Después vamos a ir hablando de cómo ir evolucionando, temas de la integración, de la robótica, de la automática, de cómo la IA nos puede mejorar esos modelos de gestión de datos y cómo vamos a llegar a esa agricultura del futuro. Pero esa agricultura presente de maquinaria automatizada ya está aquí. Al final, esa agricultura presente, no voy a decir la del futuro, que es un hecho, pero ya la agricultura del presente nos hace abandonar esa imagen también del agricultor, que es una persona que digamos que desfasada o tal, sino que vemos cómo la figura del agricultor cada vez tiene, también por obligación, ¿no? Tiene que estar cada vez más preparada no solamente en el manejo agrícola, sino también en el manejo de esa tecnología aplicada al uso agrícola, ¿verdad? En la agricultura, el agricultor ya va a tener que tener dos manos. Dos manos las ha tenido siempre. En una mano podría tener la azada. En otra mano, hoy en día lo que va a tener que tener es una tablet o un ordenador. Es decir, y unir la información. Es decir, los datos que nos da la mano que trabaja con la mano que se digitaliza. Es decir, se tienen que unir los dos mundos. Es decir, y tenemos que pensar que el agricultor es una persona abierta a innovar. Está abierta. Es decir, las inversiones que se hacen en agricultura son tremendas. Es decir, lo que cuesta la maquinaria es brutal. Y lo asumen esos costes. Entonces, lo que tenemos que hacérsela es demostrarle que funciona. Es decir, tenemos que aunar los esfuerzos de, obviamente, yo me dedico a investigación, traer a la industria para que la industria una esos esfuerzos y hacerle realmente ver que esto es rentable. Es decir, nuestra obligación es hacer al agricultor que tecnificar la explotación es muy rentable. Lo vemos. Todo el agricultor que se suma a la digitalización del campo no la deja. ¿Por qué? Porque le reduce esfuerzos y le permite obtener mucho más rendimientos. Cuando digo rendimientos, no me refiero a aumentar los rendimientos per se de cuántos kilos obtengo, sino mis rendimientos monetarios. Porque a lo mejor lo que me interesa es gastar un poco menos para aumentar manteniendo la misma producción, pero gastando un poco menos. Efectivamente, eso es. Es decir, eso es lo que hay que ver. Quizá la ganancia no está en aumentar tanto la producción, sino en reducir
los gastos que tenemos. Y inevitablemente vemos cómo esa tecnificación y esa mejora en la tecnología conlleva también invertir en los propios agricultores, en ellos mismos, en esa mejora de su formación, en esa ampliación, porque inevitablemente, tú mejor que nadie nos lo puede confirmar, si el agricultor no se tecnifica, si el agricultor no se forma, si el agricultor no evoluciona con esa tecnología, lo que decía, prácticamente se quedaría atrasado, digamos, porque necesita tener en una mano la tablet y manejar esa tablet y poder saber cómo se gestionan esos datos. El agricultor que no se modernice y acepte la digitalización terminará muriendo como agricultor. El agricultor que hace 50, 60 años se negó a utilizar tractores por utilizar mulas, dejó de ser agricultor. El agricultor que hoy en día se niegue a digitalizar su explotación. Nacemos de la tierra, la nuestra, Extremadura. En el corazón del Valle del Guadiana, 1.500 agricultores se unen con un solo compromiso, la excelencia. De esa unión nace un producto 100% español, con un sabor inolvidable, nuestro tomate. Innovación y compromiso, las claves de un sabor único. Apis, del campo a la mesa. No será un agricultor dentro de 20 años, te lo puedo asegurar. Es decir, esto es algo seguro. Por normativa y por rentabilidad de su explotación. ¿A qué velocidad, digamos, si tuviésemos que hacer una comparación con algo llano del día a día, bueno, hemos visto, por ejemplo, la evolución en los teléfonos móviles, de lo que hemos pasado en los últimos años, y si asemejamos el avance en la tecnología en la agricultura, digamos que es semejante, por ejemplo, a la tecnología en la telefonía, o incluso ha avanzado más rápido que en aspectos cotidianos de nuestra vida. La agricultura ha sido muchos años el patito feo de la innovación. Por suerte, para todos los que nos dedicamos a la agricultura, nos hemos dado cuenta que lo más fundamental en la vida, podemos pensar que es la salud, ¿no? No, lo más fundamental en la vida es comer. Entonces, la hemos abandonado a la agricultura durante muchos años. Ahora está evolucionando muy rápido. Todo está interconectado. Todos los avances de la industria llegan a la agricultura. Incluso, y muchos avances de la agricultura llegan también a otros mundos. Por ejemplo, al mundo bélico. Es decir, esto es una de las cosas muy claras que existe. Entonces, ¿cómo evoluciona? Muy rápido, porque todo está interconectado. Es decir, ahora lo que estamos es absorbiendo innovaciones pasadas de muchos años sin innovación, y una vez que hemos llegado ya a un punto en el cual ya esa innovación llega, como todo se interconecta, ya va evolucionando al mismo paso que evoluciona la industria, la construcción, el turismo, todo, la agricultura va evolucionando también. Es decir, toda esa digitalización que tenemos nos sirve para todo. Es decir, todo funciona con un teléfono móvil, todo funciona con una tablet, todo funciona con procesamiento en nube. Para todos los ámbitos y todas las industrias. Y la agricultura es una industria más. Por lo tanto, podemos decir que realmente, aunque ha sido el patito feo durante muchos años, prácticamente se ha puesto al paso de las tecnologías hoy en día en muchos menos escasos años. ¿Esto a qué se debe? ¿A que ha habido una apuesta mucho más firme por esta digitalización? Se ve yo creo que a día de hoy la gente cada vez más consciente de lo necesaria que es la agricultura y tener una agricultura rentable, y nuestros agricultores, porque sin duda, si no, lo que has comentado, si no fuese por nuestros agricultores no tendríamos un plato de comida todos los días para comer. ¿Cuál ha sido el proceso que hubo de ese patito feo que era la agricultura hasta el día de hoy? Pues nos hemos dado cuenta de eso, que tenemos que comer. También vosotros, como gente joven, estáis mucho más interconectados. Es una nueva sociedad, en la cual se demanda mucho un alimento de calidad, con trazabilidad. Entonces, conocer todo eso es fundamental. Es decir, entonces intentamos producir alimentos de mucha calidad, cosa que producimos en Europa. En otros países, pues obviamente también se produce con mucha calidad, pero con otros estándares. Entonces, el agricultor evoluciona. El consumidor evoluciona. Las tecnologías se interconectan. Y eso nos lleva a producir un poquito de otra manera y producir mejor. Si vemos, una de las cosas claras que hemos visto ha sido cómo, por ejemplo, grandes fondos de inversión invierten ya en agricultura, siempre tecnificada. Es decir, siempre invirtiendo en agricultura de precisión, monitorización de suelos, de aguas, estaciones meteorológicas, toma de datos, maquinaria precisa,
Tractores, obviamente, con autoguiado, que es algo ya, pues obviamente, muy común. Todo esto es lo que está permitiendo esa evolución y que vaya todo muy rápido y haciendo una agricultura mucho más accesible, tecnificada y en contacto obviamente con la sociedad y evolucionando en paralelo. Al final, Dionisio, de lo que hablamos es de agricultura de precisión. Sí. Bueno, a ver, la agricultura de precisión ya es un concepto que tiene más de 20 años. Es decir, se han intentado poner muchos nombres. De hecho, existe Sociedad Europea de Agricultura de Precisión, Sociedad Española de Agricultura de Precisión, y se intenta poner un nombre a este término, o una definición. Bueno, la agricultura de precisión, al fin y al cabo, es la tecnificación del campo. Y para mí ya es un concepto prácticamente obsoleto. Es que la agricultura de precisión ya es la agricultura actual, es agricultura. Ahora estamos en un proceso de digitalización, toma de datos. Esto sí es algo ya fundamental. La agricultura de precisión, usar esa maquinaria precisa, perfecto, ya lo tenemos en nuestro campo. Ahora, como digo, es decir, ahora lo que estamos es en la digitalización de la agricultura, en la utilización de datos. Algo que vemos que obviamente es fundamental en todos los aspectos, la gestión de los datos. Hablamos que, por ejemplo, solo con utilizar datos, es decir, mapas de rendimiento, sistemas de monitorización de suelos, sistemas de humedad, índices NDVI, utilizando drones, tecnología, mapas de satélite. Solo con los datos seremos capaces de aumentar nuestra producción más de un 50%, por poner algún número. Solo con datos. Es decir, no usando la maquinaria, solo sabiendo manejar la información, aumentaríamos muchísimo la producción y reduciríamos los insumos que estamos usando. Y fijaros a lo que estamos hablando. Es decir, es producir mucho más con mucho menos. Solo usando la información. Al final toda esa tecnología lleva aparejada inicialmente unos costes, ¿no? Porque al final cuando innovas, cuando desarrollas cuestiones nuevas, pues al final inevitablemente conlleva una inversión inicial, conlleva unos costes que generalmente en la agricultura los tractores cada vez tienen más tecnología, o cualquier maquinaria que utilice en la agricultura suele ser caro, necesita una inversión inicial grande, pero vosotros, que sois quienes lo estudiáis y veis el coste / rentabilidad que tiene, si lo tuvieses que explicar a un agricultor, ¿cuánto de más rentable va a ser con esta digitalización pese a los costes que pueda tener iniciales? Mira, si un agricultor me pregunta eso, yo le pregunto, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto realmente quieres ganar? Porque dependiendo de ti vas a ser más rentable. La inversión. Es que el problema de la inversión no es la inversión monetaria. Porque un tractor es mucho más caro que cualquier inversión que vayamos a hacer en digitalización y en gestión de datos. Muchísimo más cara. El problema es que esto es una inversión en conocimiento. Necesitamos formarnos. Y esto es una inversión en tiempo. Necesitamos conocer esas nuevas tecnologías. No voy a decir prácticamente que un agricultor sepa programar. Pero es que a futuros a lo mejor necesita saber un poquito de programación, un poquito de electrónica. Es decir, es algo que, igual que en el mundo ahora mismo se demanda conocer inglés, también necesitaremos unos tips básicos de programación. Es decir, y esa es la inversión. Es decir, ese es el problema. Es decir, ¿cuánto quieres ganar? Vale, ¿cuánto estás dispuesto a esforzarte? ¿Cuánto estás dispuesto a salir de tu zona de confort y dejar de utilizar lo que siempre hacías? Es decir, como personas lo que más nos cuesta es cambiar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, cambiar. Si cambiamos, la inversión no es grande. Y la inversión es tan pequeña que poco a poco, en el momento que te metes, ves la rentabilidad. La ves rapidísimo. Utilizando unos simples mapas de suelo y un simple abonado variable, vas a aumentar tu producción. Sin una inversión, nada cara. Una inversión mínima. Claro, ¿qué te implica esto? Te vas a tener que poner delante de tu ordenador, vas a tener que pensar, vas a tener que cambiar. Vas a tener que meterte en la digitalización del sector. Vas a tener que cambiar de algo que haces con tus manos, que es me voy, arranco el tractor, a me voy y arranco el ordenador. Y utilizo diferentes programas. Y tengo capacidad crítica para saber cómo utilizo la información. Es decir, y cómo interpretar esos datos que se te reportan. Claro, y ahí viene el gran problema. Es decir, nos vemos abordados, no solo en la agricultura, sino en todos los mundos, en el mundo industrial, nos vemos desbordados por una gran cantidad de datos. ¿Cómo gestionamos estos datos? Y aquí es donde ya viene la parte de ese aprendizaje por computador, en el cual tenemos que aunar todos esos datos, meterlos en el saco y sacar
hacer mezclas buenas para que esos datos nos permitan tomar la decisión correcta. Aquí es donde todavía ahora nuestra parte de investigación está tomando un gran sentido. No solo es la parte de la robótica, sino porque es a la que nos dedicamos fundamentalmente, sino cómo gestionar estos datos. Esos datos son fundamentales para saber qué está pasando en el campo. Datos que recogemos de diferentes sensores, de la telemetría de los vehículos. Es decir, cuánto gasoil me gasta mi tractor, es decir, por diferentes zonas, es decir, dónde estoy aplicando más abono, dónde aplico más fitosanitarios, es decir, los costes de personal, toda esa gestión, todos esos datos que me vienen, información del satélite, información meteorológica. Es decir, fijaros cuánta información, y estamos nombrando nada, una pequeñísima parte de la información que tenemos disponible. Toda esa información se tiene que manejar automáticamente, pero también el agricultor debe conocer cómo integrarla. Todo esto, obviamente, te impacta. Cuando se lo dice primero a un agricultor, dirá, es que yo no tengo que llevar mi explotación, no me puedo parar ahora a formarme. Ahora tengo que plantar los tomates, ¿no? Que estamos ahora. Claro, ahí viene el gran problema. Entonces ahí es donde viene, y decir, ahí es donde generalmente entra un poco. Muchas veces decimos a lo mejor que necesitamos una persona joven, y dices, no, oye, que el agricultor mayor también sabe. Es decir, sabe mucho y precisamente es el que más se arriesga. Pero es esa inversión. Por eso te decía, ¿cuánto quieres ganar? No es cuánto, es decir, cuánto quieres ganar depende de cuánto te quieras meter en este mundo. Que este mundo te va a llegar. Es decir, ahora mismo tú piensas vivir en un mundo sin teléfonos móviles. ¿Por qué? Porque es que no serías capaz de vivir. Pues bueno, pues es lo mismo. Es decir, tenemos que invertir en esa digitalización y tenemos que concienciar al agricultor de haz el esfuerzo, merece la pena. Para el agricultor que lo esté escuchando, esté viendo ahora mismo esta entrevista, si lo llevásemos, no sé si podemos decir un año exacto, si lo llevásemos a algún año concreto, diríamos, pues en la próxima década esto se va a ver prácticamente en el campo extremeño, o en las próximas 2 décadas. ¿Qué fechas manejamos ahora mismo? Como decimos, es decir, ahora mismo todo evoluciona rapidísimo. Hemos visto, por ejemplo, una explosión de la robótica conectada a la IA. Es decir, ahora hemos visto vídeos de robots de China mejorando, haciendo cosas, haciendo danzas. Es decir, bueno, todo esto lo tenemos que integrar con la parte de visión, pero todo está evolucionando muy rápido. Vamos a evolucionar en 2 fases. Una primera fase, que es la integración de esa información, de esos datos, que será muy rápida, a pocos años vista. Es decir, lo vamos a ir viendo. Es decir, van a convivir las dos, la agricultura tradicional con respecto a esta nueva agricultura, en la cual vamos a ir digitalizando, cada vez hay más. Es decir, incluso aquí, por ejemplo, pues estamos poniendo redes de sensores, es decir, abiertas para agricultores aquí en Extremadura. Es decir, ¿para qué? Para que se vayan animando a utilizar esa información. Eso llegará pronto. El siguiente paso será, obviamente, la robotización del sector. Ya vemos enjambres de robots, pequeños robots que sustituyen a un tractor, a una gran máquina. Es decir, pues, ¿por qué necesitamos un tractor de 200, 300 caballos? A lo mejor lo que me interesa es tener 50 robots colaborativos que se mueven en el campo y van haciendo la gestión. Imaginemos 50 personas arrancando hierbas. Pues robots de pequeño tamaño que vayan haciendo un tratamiento localizado en vez de utilizar un gran tractor que vaya haciendo la pulverización. Podemos decir, y esto es lo que se está persiguiendo. Es decir, esto lo hemos visto. Es decir, en Europa no está, pero es que en China el año pasado hablábamos con un estudiante que yo les hablaba de robots y les hablaba de las flotas de robots colaborativos como futuro. Y me levantó la mano y me dijo, yo lo tengo en mi campo. Era como, fíjate, no, de verdad, tú has visto un vídeo de tu campo. Pues lo vimos y fuimos. Y es cierto, tenía robots colaborativos funcionando. Es decir, existe ya, estaban haciendo un test, pero es decir, eso está llegando. Es decir, si está en otra parte del mundo, aquí nos va a llegar. Es decir, va a tardar en llegarnos. Pero comentábamos antes de ¿qué queremos que sea la agricultura? Pues vamos a imaginar qué queremos que sea la agricultura. Es decir, por suerte, la capacidad humana muchas veces supera a la ficción. Es decir, si yo me imagino, es decir, el hombre se imaginó que podía ir a la luna, fue a la luna. Si el agricultor demanda, oye, que yo quiero hacer teletrabajo, que yo el fin de semana no quiero ir al campo, demando tractores, demando robots, pues, oye, nos tendremos que poner las pilas y hacer esos robots. Si somos capaces de imaginarlo, lo construiremos. Eso, que también es una demanda al final para facilitar el trabajo del agricultor, también si lo extrapolamos al ámbito local o al ámbito nacional,
la escasez de mano de obra, pero me hablabas de ese ejemplo de China. Tú que has viajado tanto por el mundo, en China también mencionabas que has estado en la Antártida, vienes de Chile, Argentina, has estado en Estados Unidos. En comparación con otros países en los que tú has podido estar, ¿en qué punto, a nivel de digitalización, a nivel de innovación, a nivel de adaptación a nuevas tecnologías, de robótica, de inteligencia artificial, en qué punto está España respecto a otros países del mundo? Es decir, ¿cuál es la situación de los agricultores, de la agricultura española respecto a la agricultura mundial? Me gustaría decirte que estábamos en un buen punto, pero por desgracia nos están adelantando. Nos han adelantado. La apuesta por la agricultura, por la tecnificación de la agricultura, en el resto del mundo es mayor que aquí. Si pensamos en Sudamérica, existen grandes empresas, explotaciones plenamente tecnificadas, automatizadas, mientras que en Europa es algo menos común. Si pensamos en China, en cualquier otro sitio, Brasil, es decir, son sitios que apuestan Argentina por la agricultura de precisión de una manera muy amplia. En Europa, quizá también por regulaciones, por la forma de nuestras explotaciones, son explotaciones mucho más pequeñas, no son grandes explotaciones de latifundios de miles de hectáreas. La tecnificación es más compleja, pero por suerte vamos evolucionando. Es decir, aunque digamos que vamos un poquito por detrás, es decir, vamos en el vagón de cola, pero sí vamos haciendo esa apuesta. En ese aspecto llegamos a una diferencia, es decir, si hablamos de sistemas en América, tanto en Norteamérica como en América del Sur, las explotaciones son mucho más grandes, entonces la tecnificación se basa en una maquinaria mucho más grande, grandes tractores, sistemas obviamente de pulverización variable, aplicación de dosis variable. Aquí la tenemos, maquinaria mucho más pequeña, los costes obviamente no son proporcionales. Nuestra normativa también europea en ese aspecto, bueno, podría ayudar un poco a esa aplicación de la agricultura de precisión, pero también los costes son mucho más altos en España. Pero a un futuro próximo, si somos capaces de traer pronto el mundo robótico a nuestras explotaciones, sí avanzaremos mucho más rápido. ¿Por qué? Porque esos robots de pequeño tamaño, que son escalables a grandes explotaciones, es decir, en pequeñas explotaciones se adaptan mucho mejor. Entonces, si somos capaces de subsistir durante unos años y esperar a la próxima revolución, que a lo mejor nos llegará en 20, 25 años, en el cual esa robótica aplicada nos llegue en flotas de pequeños robots colaborativos capaces de realizar las tareas en el campo, mientras que obviamente nosotros como agricultores mucho más técnicos, viendo desde nuestra tablet o lo que exista en ese momento, somos capaces de controlarlo, la agricultura europea y la agricultura española será, digamos otra vez, casi tan competitiva como la que hay en otras partes del mundo. Ese casi tan competitiva no me deja del todo tranquilo. Viendo el mundo en el que nos movemos actualmente, ¿verdad? Que vivimos en un mundo globalizado, pero es cierto también que el sector agrícola tiene muchos retos por delante, pero uno de ellos es precisamente el de mantener esa rentabilidad de las explotaciones en un contexto también de mercado muy convulso, de escasa rentabilidad de las explotaciones. Es decir, que es cierto que esa revolución, esa adaptación a la robótica, a las nuevas tecnologías, es no una necesidad, es una obligación, realmente. Pero es cierto también que confluyen otros factores también de peso importante, ¿no? Aunque es verdad que entramos en un tema completamente diferente. A ver, no vamos a entrar en temas de legislación, pero tenemos que aguantar. ¿Y cómo aguantamos? Digitalizándonos. ¿Por qué? Obviamente, porque en el momento que llegue la robótica no va a ser ajena a la digitalización y a la utilización de los mapas. El robot va a seguir tomando aplicaciones y esa información se va a seguir almacenando y esa información se va a seguir procesando en nube. Y esa nube se va a ir nutriendo de cada vez más información. El agricultor invierte y mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Oye, somos casi tan competitivos. Vale, vamos a mantenernos, vamos a seguir haciendo inversión. Vamos a forzarnos a digitalizarnos. Nos hace falta. Es decir, es que podemos ser muy rentables. Pero tenemos que saber cómo. Es decir, vamos a utilizar la información que tenemos. Es decir, existen muchos jóvenes con empresas que ayudan a la digitalización. Grandes empresas que obviamente a lo mejor funcionan de otra manera, pero nos proveen de esa maquinaria. Somos capaces de
vamos a intentar sobrevivir. Sobrevivir, obviamente, no me refiero a sobrevivir siguiendo siendo rentables. ¿Para qué? Para que en un futuro seamos más rentables y a la vez más atractivos como agricultura para una nueva generación. Porque obviamente esto es algo que hay que tener en cuenta. Nos faltan trabajadores, nos falta ese relevo generacional. Ese relevo generacional, ¿por qué nos falta? Nos falta porque obviamente... Desde el corazón de Extremadura, Niarsa se consolida como un referente en el sector agroindustrial. Con más de 50 años de experiencia, ofrece soluciones integrales en maquinaria agrícola, repuestos y servicio técnico especializado, instalaciones modernas, un amplio catálogo de primeras marcas y un equipo altamente cualificado que trabaja cada día junto a agricultores y ganaderos. Innovación, confianza y compromiso con el campo. Niarsa, experiencia que impulsa el futuro de la agricultura. Todos nos queremos ir en verano a la playa, nos queremos ir de vacaciones. Vivimos en Las Vegas del Guadiana. Si nos dedicamos a la hortícola, decimos, no podemos. Bueno, pues en ese mundo nos tenemos que mover, digitalizar para que obviamente tengamos una calidad de vida adecuada y que las nuevas generaciones vean atractiva la agricultura. Si la ven atractiva, en el momento que tengamos esto, ese casi lo quitaremos. Y ya seremos nuevamente rentables y plenamente competitivos con el mundo. Pero necesitamos ese esfuerzo, ese tesón de querer invertir y obviamente nosotros desde la parte de investigación intentamos ya no poner la maquinaria en el campo, estamos desarrollando en esos 20 años de después. Es decir, digamos que poner las nuevas tecnologías en el campo ya está en manos del agricultor y esas pequeñas y medianas empresas que absorben nuestros desarrollos. Entonces, bueno, con ese esfuerzo creedme que es posible y yo creo, obviamente, que vamos a llegar y que vamos a sobrevivir. También necesitamos el apoyo, obviamente, institucional. Es decir, y lo tenemos que demandar. Y en este aspecto, como agricultores, como investigadores, como toda sociedad, debemos promover que la agricultura sea un sector clave en Europa. Vivimos en un mundo en el cual lo que tenemos que hacer es unir toda esa información para producir más y mejor y hacer posible que las nuevas generaciones sean capaces de retomar la agricultura y obviamente mucho más digital, obviamente conociendo esos idiomas, que a lo mejor es programar un poquito y obviamente un poquito de electrónica. Existe... Bueno, tengo aquí varias preguntas en la recámara. Que te voy a hacer la primera. ¿Existe algún techo a este avance tecnológico? No digo de ahora, sino a futuro, en los próximos, digamos, 200 años. ¿Puede llegar un momento en el que la tecnología se estanque y diga, pues mira, no sabemos ahora o siempre va a estar en una constante evolución? La tecnología, al fin y al cabo, es inherente a la evolución humana. Es decir, ya es algo que forma parte de nuestras vidas. Bueno, ¿se estancará? No lo creo. Es decir, precisamente los modelos cada vez van a ser mucho más complejos, más difíciles de comprender, pero vamos a hacerlo cada vez. La parte humana funcionará, seguirá siendo necesaria para hacer todo esto funcionar. Permitidme también que diga una cosa, es decir, todo esto que al agricultor le estamos diciendo a lo mejor se encuentra un poco sobrepasado por todo lo que estamos hablando ahora. Es decir, ya no va a ser el agricultor como tal. El agricultor tiene que también apoyarse en unas empresas de servicios que necesitan nacer. Es decir, necesitan nacer empresas de servicios. Ya no va a ser todo el agricultor, me lo hago yo todo. Es decir, necesitan esas empresas absorber toda esa tecnología, todo esto que estamos hablando y apoyar al agricultor. Igual que cuando se nos avería una maquinaria, vamos al taller. Oye, cuando yo no comprendo cómo me funciona este paquete, este programa, cómo integro la información, habrá empresas que necesiten darme servicios y a la vez darme servicios de procesamiento de esos datos. Como decimos, pues todo esto responde a una nueva demanda en agricultura que obviamente va a ir evolucionando. Y en 200 años no vamos a ver, nosotros no lo vamos a ver, nos gustaría verlo, pero no lo vamos a ver. Pero es cierto que va a seguir evolucionando la tecnología y bueno, pues yo creo que el tiempo que estemos aquí como personas, esto no va a parar. Y quizás digamos que en un futuro que puede ser próximo, quizás en las próximas décadas, el agricultor deja de contratar quizás un tractorista para que esté montado en el tractor y lleve la explotación para contratar a un programador que le pueda gestionar esos datos. Digamos que ese es un poco el mensaje que podríamos transmitir de la evolución de la agricultura a futuro.
Sí, obviamente. Es decir, fíjate que soy categórico y te digo un sí. Es decir, necesitaremos esos conocimientos un poco más técnicos y también apoyarnos, como decíamos, en esas empresas de servicios. Es decir, que el agricultor como tal podrá seguir siendo agricultor, pero necesitará también no solo tomar la base del mecánico, sino también de ese programador, de ese informático, de ese matemático que también le ayude a integrar toda esa información, todos esos datos. Es decir, necesitaremos reparar dos cosas, el mundo físico y el mundo digital. Claro, al final, toda la tecnología, la digitalización aplicada a todo el sector agrícola. Hace unos años parecía prácticamente impensable. No, bueno, lo de los enjambres de robots ya me ha quedado un poco... Yo me he quedado lo con de eso. robots colaborativos ya me ha quedado un poco fuera de juego. Pero hace unos años parecía impensable el ver una máquina trasplantadora de tomate que funcione prácticamente sola. El ver que una compuerta de riego se gestiona desde un móvil a kilómetros de distancia, ¿no? Antes había que ir, abrir la compuerta de riego, luego esperar a que llegara, se llenara la explotación, de llegar el agua, ir a cerrarla, etcétera. Y eso ya es sigue siendo, porque bueno, falta todavía por modernizar, pero es cierto también que hay una parte modernizada en la que ya, bueno, pues esa tecnología llega a todo el punto. Pero en Extremadura, digamos, ¿en qué se está trabajando a día de hoy? Tú que andas muy vinculado también a proyectos relacionados con la tierra. ¿En qué se está trabajando hoy en Extremadura precisamente para que la agricultura siga ahí a remolque o a la vanguardia en algunos aspectos? En Extremadura, pues bueno, están surgiendo pequeñas empresas que nos ayudan a esta gestión de datos, toma de información de satélites, análisis de información mediante UAVs, gestión de mapas. Todo esto influye, todo esto ya está presente, es decir, toda esa maquinaria a la cual el agricultor ya está invirtiendo. Y después, aparte, estamos poniendo sistemas, por ejemplo, de protocolos de comunicación a través del LoRa, en el cual ya existen redes de sensores en las cuales el agricultor puede poner sus sensores en campo y estar comunicados y recibir la información de una manera muy económica, muy barata. Se están estableciendo a través en convenios que tenemos con la Universidad de Extremadura también sistemas de redes RTK para obtención de la corrección diferencial mediante GPS. Es decir, existen diferentes iniciativas, en las cuales obviamente también colaboro con ellos, para modernizar la agricultura en Extremadura. Es decir, vamos al mismo nivel que el resto de España y prácticamente que el resto de Europa. Es decir, ahora lo que nos queda es que el agricultor obviamente lo integre. Es decir, disponible hay, es decir, vamos a integrar estos pequeños pasitos, vamos a integrarlos paso a paso. No pensemos en llegar a la luna. Vamos a pensar en llegar. Ahora, oye, estamos en Don Benito, vamos a intentar llegar a Miajadas, a Mérida, a Badajoz. Es decir, vamos paso a paso. Es decir, poquito a poco vamos a ir llegando. Es decir, hay que pensar que granito a granito vamos a hacer un montón. Yendo un poco al lado fantasioso, digamos, y en base a lo que has contado del enjambre de robots, que a mí también personalmente me ha dejado bastante sorprendido. Hace unos días vi la película de Interestelar, y en la película de Interestelar es obviamente ciencia ficción, pero bueno, parecía el tío que cultiva maíz, y él llega y tiene sus cosechadoras cosechando y descargando y tal. Me lo llevo a lo que has contado de los robots. Si yo... Bueno, a lo mejor no lo conocemos como tal, que ya está integrado al 100%, pero el día de mañana el extremeño que dé un paseo por el campo, o una persona como yo que dé un paseo por el campo y pase al lado de una zona en la que estén plantando, estén sembrando, estén cosechando en ese momento, y vea estos robots, ¿qué estarán haciendo estos robots? ¿Cuál será su tarea? ¿O qué es lo que verá en el campo en ese momento? En el campo verá lo mismo que ve ahora. Lo que pasa es que nadie irá montado. Es decir, podrá haber un tractor o un robot, a lo mejor tiene otra forma, pero plenamente automatizado. Plenamente automatizado, ¿qué significa? Que, oye, a lo mejor yo lo estoy monitorizando de manera remota. Es decir, yo estoy en mi casa sentado y estoy viendo lo que pasa. Si algún robot se me avería, me generará una señal de alarma. Y entonces ya, pues obviamente, llamaré a esa empresa que se dedica, que me da servicios, que es ese mecánico que va y me corrige la comunicación o me corrige lo que se haya averiado. Es decir, lo que puede llegar a ver será maquinaria plenamente interconectada, porque toda la información, es decir, es la máquina que ves allí trasplantando, a lo mejor se está comunicando con el robot. Bueno, a lo mejor no, se estará comunicando con la unidad robótica que está haciendo una pulverización, la que planta con la que siega. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que hacer los planificadores de ruta, cómo movernos mejor en el campo. Todo eso, es decir, se integrará. Es decir, porque no es solo yo voy con el campo y ¿por dónde entro? Es decir, ¿dónde está mi cabecera? Pues a lo mejor entro por aquí. No, oiga, es decir, yo he entrado muchos años, he ido recogiendo datos y a lo mejor lo que tengo que labrar es de otra forma. Es decir, y vamos a ir cambiando. Es decir,
tenemos que pensar que los tractores pues, básicamente no han evolucionado en 100 años. Es decir, el tractor en que ha evolucionado en 100 años sigue siendo un motor con un chasis que tira de un apero. Son más cómodos, tienen aire acondicionado, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, los hemos hecho más cómodos, pero no hemos evolucionado mucho más. Entonces, ahora sí estamos evolucionando. Vamos a hacer un robot plenamente autónomo. Y quizá la agricultura, la forma en la cual vemos los campos cambie. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos las líneas de por qué el maíz a lo mejor se planta a cierta separación entre líneas, es que muchas veces responde a lo mejor a los anchos del tractor. Es decir, a lo mejor lo que tenemos que hacer es adaptar la forma en la que cultivamos no al tractor o al robot, sino adaptar el robot a la forma más fácil de cultivar. Yo creo que al final una forma de resumir todo lo que nos ha contado Dionis sobre este avance tecnológico lo voy a resumir con una frase que dice mi abuelo del agricultor hoy en día. Mi abuelo fue agricultor toda la vida, que siempre dice, y ahora dice, ya cualquier agricultor te hace la besana recta y te lo deja todo cuadradito. Dice, ahora el que es buen agricultor no es el que lo queda tú muy bonito, sino el que tiene más capacidad para ser rentable, para idear y para saber gestionar su explotación y al final lo que tú dices, quizás sacar la misma producción, pero cómo ha sido capaz de abaratar los costes antes para poder ser más rentable o cada año ser más rentable que el anterior. Lo que queremos es ser rentables. Si somos rentables, sobrevivimos. Entonces, muchas veces, a lo mejor, como decimos eso, es decir, que a lo mejor nos es más rentable una parte del campo, dejarla sin cultivar y focalizar nuestros esfuerzos en esa parte que decíamos, en esa parte realmente productiva. Esto ya lo conocían nuestros abuelos, sabían que parte del campo era mucho más productiva que otra. Es decir, ahora lo que tenemos es ante nosotros esas herramientas para poder manejar esa variabilidad y tomar decisiones y hacer que esa variabilidad sea homogénea en cuanto a rendimientos. Es decir, buscar que esos rendimientos sean reales y que sean atractivos. Es decir, vamos a llegar a aumentar nuestros márgenes, es decir, oye, ¿qué producimos con un 2 y un 3? Oye, pero lo queremos aumentar a un 5, a un 10. Pues oye, ¿cómo lo hacemos esto? Ahora sí tenemos las herramientas en nuestras manos. Un reto totalmente, desde luego, Hugo. Completamente, la verdad, completamente. Bueno, Diony, en el programa tenemos una sección que se llama Riego sin filtro. Son una serie de preguntas rápidas que la idea es que contestes con lo primero que se te pase por la mente sin pensarlo mucho, para bien y para mal, ¿eh? y queda todo grabado. Entonces, como si fuese un partido de tenis, mi compañero Samuel le lanzará una pregunta, luego la lanzaré yo. Y tú vas devolviendo la bola a la que llegue. ¿Empiezas tú hoy, Hugo? Venga, empiezo yo hoy. Vamos. Voy a empezar yo hoy. La clave es ser conciso, ¿vale? ¿Cuánto postureo tecnológico hay ahora mismo en el campo? Poquito. El agricultor invierte para ganar. Ahora, dime alguna tecnología que se venda muy bien o que tenga muy buena imagen, pero que luego no vale para tanto. Todo vale, pero hay que saber usarlo. ¿El agricultor está innovando o le están empujando a comprar cosas que no necesita en algunos momentos? Eso es el gran problema, que muchas veces nos engañan, nos venden la moto y después recelamos de lo que realmente funciona. Por eso hay que ser crítico, conocer lo que existe en el mercado y pensar antes de comprar. Buena reflexión, ¿eh? Me ha gustado. ¿Quién entiende hoy mejor el campo, el agricultor o el ingeniero? Siempre el agricultor. El agricultor es el que está. Y el agricultor es el que le dice al ingeniero qué necesito. Y el agricultor ahora lo que sí conocerá será mejor la herramienta que le tiene que dar. Y cuando le dé la herramienta, el agricultor le va a decir, esto no funciona, me lo mejoras así. Pero el agricultor siempre es el que conoce. Es decir, el cliente siempre tiene la razón. ¿Hay más riesgo ahora mismo en el campo por no innovar o por creerse todo lo que le venden? Eso que comentábamos antes. Si me creo todo lo que me venden, no innovo. Volvemos a lo mismo. Piensa antes de actuar. No te lances directo. Piensa. ¿La inteligencia artificial va a ayudar al agricultor o va a dejarlo fuera de juego? La inteligencia artificial es una herramienta. Si pensamos en hacer una suma sin una calculadora o una raíz cuadrada, usamos la calculadora. Si pensamos en gestionar estos datos con nuestra cabeza, no los gestionamos. Lo vamos a tener que hacer mediante nuevos modelos de Machine Learning y en este caso, pues obviamente la IA es una herramienta. Hay que usarla con cabeza. ¿Vale?
pero usándola con cabeza, obviamente es una herramienta y está ahí para quedarse, es decir, no va a desaparecer. Y obviamente la necesitamos. ¿Estamos creando un campo más listo o más inteligente o un campo más dependiente de empresas tecnológicas a futuro? ¿Tienes un evento próximamente? En Metelium Spa hacemos tu diagnóstico gratuito y personalizamos tu tratamiento. Entra en meteliumspamedellín.es, accede a nuestra tienda online y consigue tu tarjeta regalo. Regala una experiencia única. Metelium Spa, Urbanización Quinto Cecilio en Medellín. Estamos creando un campo más inteligente en el cual vamos a depender de empresas, en el cual vamos a depender de ingenieros, en el cual vamos a depender de nosotros mismos. Es decir, aquí sí tenemos que pensar en que no nos engañen, qué herramientas necesitamos y cómo compramos. Es lo mismo, oye, si yo me quiero comprar un tractor, el que vende tractores lo que me quiere vender es un tractor nuevo. A lo mejor no lo necesito, pues esto es lo mismo. ¿Qué herramienta necesito? ¿Cómo la necesito? ¿Y cuándo la necesito? Y obviamente, dame un servicio que sea adecuado. No me vendas la herramienta y desaparezcas, porque entonces estamos perdidos. Es decir, son herramientas complejas, necesitamos comprenderlas, me tienes que dar un servicio. Y ya la última te la dejo votando. Dentro de 20 años, ¿quién va a decidir más en una explotación? ¿La persona o el algoritmo? La persona. El algoritmo te va a recomendar. En tu capacidad crítica está decir, te estás equivocando, no me lo hagas. Yo te voy a dar una recomendación. El algoritmo te va a dar recomendaciones, va a tomar decisiones automáticas. En este caso es como una IA. La IA tú le preguntas a ChatGPT que te dé algo y te va a dar una respuesta. A lo mejor la respuesta no es correcta. Está en ti como persona en discernir si eso está bien o está mal. En tomar la decisión al final. Efectivamente. Pues nada, Diony, hasta aquí llega el episodio de hoy de Espera. Zona... Bueno, verdad, que se nos pasa el... Que tenemos que firmar aquí. La verdad que, Hugo, hoy hemos, con Dionisio, hemos abierto un poco los ojos del futuro, ¿no? No hemos estado imaginando. A mí me ha habido una reflexión que me ha gustado mucho y es en la que mencionabas que todo aquello que imaginemos podrá ser posible, ¿no? Es decir, si queremos que algo sea posible, primero tenemos que imaginarlo, ¿no? Un poco lo que yo extraigo de todo lo que nos has contado y sobre todo que nos ha ayudado un poco a ver, en cierto modo, el futuro del campo, ¿no? Sobre todo en una zona como la nuestra, ¿no? En la que al final la agricultura es primordial, es fundamental y es el sustento principal de la economía de esta zona. Al final el estar ahí adaptarse en esa demanda tecnológica y en esos avances tecnológicos, creo que al final resulta clave, no solamente por los propios agricultores, sino por la sociedad en general, porque al final, de una manera directa o indirecta, siempre lo decimos de manera muy repetitiva, de manera directa o indirecta, la agricultura es la que nos da, la que nos mantiene realmente aquí en esta zona. Entonces, bueno, la verdad que ha sido, creo que de mucho valor el tenerte hoy aquí, y por eso no queremos que te vayas sin, bueno, dejarnos aquí un pequeño, no sé, mensaje o alguna. Sobre todo que nos dejes aquí tu impronta de que en nuestro... Claro, que la haga al otro lado, como tenemos ahí la firma. Venga, vale, perfecto. No, de Irene. No, sí, es verdad que está Irene. Sí, tenemos ahí la firma. Y nada, yo lo que me gustaría es que cuando vuelva Diony a uno de sus viajes y vea estos robots que trabajan en el campo, si nos pudiese grabar un pequeño vídeo que nos pase sobre todo. Porque es que me cuesta imaginármelo, te lo juro. O sea, bueno, esperemos. Mira, es decir, ahora tengo, en un mes o así volvemos de nuevo a China. Espero tener tiempo. Bueno, si es eso, no te preocupes. Lo prometido es deuda, os lo enviaré. Ya puedo deciros que obviamente esto es algo que podemos ya compartir. Es decir, llevamos desde en el año 2010, ya tuvimos el primer proyecto ya en Europa con diferentes flotas de robots colaborativos. Es decir, esto es algo que ya podemos ver y que tenemos en nuestro centro, en el Centro de Automática y Robótica donde trabajo. Las flotas de robots colaborativos las tenemos allí funcionando. Es decir, no necesitamos esperar al próximo viaje. Es decir, nosotros ya las tenemos. Es decir, y funcionan perfectamente. ¿Eso está aquí en España? Eso está aquí en España. En Madrid, ¿no? Eso está en Madrid. Es decir, hemos hecho a través con diferentes bodegas. Ya tenemos las flotas colaborativas a través de diferentes proyectos. Es decir,
esto es algo que tenemos, es decir, lo que tenemos es que implementarlo, es decir, pero vamos, si queréis los vídeos de España ya os los voy a hacer ahora mismo, en cuanto terminemos os los hago llegar para que los veáis. Vamos a tener que hacer un viaje, Hugo, hacer un reportaje de estos robots. A Madrid y a China, los dos lados. Primero a Madrid, Primero vamos a ir a Madrid, ¿no? Pero vamos, si me queréis acompañar, sois bienvenidos. Desde luego que es realmente interesante, Dionisio. Sí. Bueno, pues te dejamos ahí que deje la reseña. Es como si fuese la reseña de TripAdvisor. Ahí nos va a dejar en TripAdvisor a ver qué tal si han sentido cómodo. Bueno, pues el podcast bien, pero el sofá no es muy cómodo a lo mejor. O el color del sofá no me gusta. No entiendo bien que hay un cuadro aquí a mi lado. No sé qué pinta ahí ese cuadro. Nuestro premio La Besana a título póstumo. Sí. A título póstumo. Desde luego. Bueno, pues podemos leerla o quieres leerla. Podéis leerla vosotros. Bueno, te dejamos a ti los honores. No. Bueno, chicos, yo esto es obviamente agradeceros el esfuerzo que estáis haciendo por la agricultura. Estáis haciendo precisamente eso que estamos demandando, es decir, haciendo que al agricultor le llegue estas novedades y bueno, pues lo mismo que estáis haciendo vosotros, que con esfuerzo y tesón todo es posible y apostemos por esa nueva agricultura. Pues nada, Diony, agradecerte a ti que hayas venido hasta el podcast de Zona Regable, hasta este espacio de la Comunidad General de Usuarios del canal de Orellana. Agradecer a quienes hacen posible también este espacio, como nuestro patrocinador oficial API y como son nuestros colaboradores, que son Metelium, que es Niarsa y que es Cajamar. Bueno, a los que nos estén escuchando, a los que nos estén viendo, os dejamos con un pequeño espacio publicitario y pasamos ahora con la sección de David, que te invitamos a que te quedes para verla también. Así que nada, muchas gracias y nos vemos ahora. Muchas gracias. Nacemos de la tierra, la nuestra, Extremadura. En el corazón del Valle del Guadiana, 1.500 agricultores se unen con un solo compromiso, la excelencia. De esa unión nace un producto 100% español, con un sabor inolvidable, nuestro tomate. Innovación y compromiso, las claves de un sabor único. Apis, del campo a la mesa. Bueno, hemos vuelto ya de nuestro espacio publicitario y venimos ahora con la sección del desagüe de David. Sí. Vendrá David, prometerá David. Una vez más. ¿Será capaz de igualar el nivel de Diony? Bueno, para empezar, creo que de tanto. China. En China creo que a su nivel es muy difícil llegar, pero bueno, vamos a intentar y vamos a reflexionar un poco sobre el nuevo mundo que se nos viene, sobre como bien nos ha contado Dionisio de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de los robots, que me ha llamado mucho la atención, de ese enjambre de robots que trabajan en el campo, que es curioso y que al final es un nuevo mundo del que no hemos visto muchas películas. Pero al final las películas van a superar la realidad, la ficción va a superar la realidad y yo creo que está muy pronto y que yo creo que lo veremos nosotros. ¿Tú tienes algún robot en casa? No. Bueno, sí. Robo de cocina, robo de limpieza. Tengo una freidora de aire, no sé si los robots de limpieza, sobre todo, son los que más solemos ver, ¿no? Una conga, ¿no? La conga. La Thermomix también un robot. Claro. Sí. Una Alexa, ¿no? También. Bueno. Al final estamos más acostumbrados a estar con robots de lo que creemos. Y yo quiero hacer una reflexión, un pequeño debate sobre si la IA, la que vemos hoy en día, nos va a quitar más trabajo o va a dar trabajo. ¿Qué creéis que va a pasar? Yo creo que vamos a evolucionar con la IA, ¿no? Realmente y que los trabajos se transforman en base a esa IA, es decir, lo que decía antes, por ejemplo, Diony. No va a haber una persona subida al tractor, pero sí es verdad que va a haber una empresa de servicios tecnológicos agrarios, es decir, a lo mejor ese tractorista se tiene que convertir y formarse en tecnología agraria y el servicio a lo mejor ya no tiene que prestar subido a un tractor, sino desde su ordenador en una oficina, demostrando o programando esa tarea, ¿no? Digamos, puede ser el cambio. Yo creo que la inteligencia artificial como tal no va a sustituir a los trabajadores. O sea, por ejemplo, si lo extrapolamos a nuestro sector, relacionado con la comunicación y tal, o sea, yo creo que ahí la inteligencia artificial no va a sustituir la labor que hace, simplemente la puede mejorar, eso sí. Una herramienta. Es una herramienta al final de trabajo, ¿no?
Sí, Pero que la yo creo gente que no va va a tener a que ser. especializarse, yo creo, en tecnología, va a tener que estar más pendiente de programación, lo que decía Dionisio, porque al final es un mundo que avanza y un mundo que cada vez tiene más tecnología y hay que adaptarse a ello. Sí que hay ciertas profesiones como la del campo, que lo decía antes, que la gente no quiere trabajar porque al final es un trabajo costoso, un trabajo sacrificado y la gente busca otra alternativa y puede ser que en ese sector sí que sustituya las máquinas a los trabajadores, como decía con los robots, por ejemplo. Pero bueno, no sé si lo veremos muy pronto. Puede ser. ¿Y os asusta que avance tan rápido la tecnología? Bueno, asusta. Define el término asustar cuando hablas de eso. Bueno, que si os da miedo que la inteligencia artificial vaya tan rápido y sea demasiado inteligente. A mí no. O sea, a mí no me asusta que... ¿Crees que pueden llegar a controlarlo? que los avances- Ese es un miedo que siempre he Bueno, tenido yo. Yo creo que es un que miedo que está controlar ya patente, se nos ¿no? controla, pero... En el sector te controla. ¿Hasta qué punto? Pues bueno, yo creo que eso, más que a nosotros, una empresa tecnológica es quien te puede decir. Yo creo que, obviamente, no creo que te dejen tan a la ligera el hecho de que una inteligencia artificial o una tecnología pueda llegar, que la puede llegar, ¿eh? Que puede, a lo mejor digo esto y dentro de unos años vemos lo contrario, pero que pueda llegar a tomar decisiones de manera independiente hasta un punto que ceda los límites. Es Bueno, decir, hay que decir que la inteligencia artificial ya se utiliza, por ejemplo, con fines bélicos. Es decir, ahora mismo lo tenemos en el conflicto de Irán, que ha habido determinadas acciones militares que han estado vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial. Es decir, determinados objetivos se han calculado con inteligencia artificial. Pero digamos- entonces, Sí, que se usa como arma de guerra ya incluso Claro, la inteligencia entonces- pero artificial. digamos que ahí sí es verdad que la inteligencia artificial está delimitada por estas empresas que lo programen para que sí puedan hacer eso. Digamos que A mí se me viene a la eso pueda cabeza poner una... un límite, ¿no? Perdona, te interrumpa. Se me viene a la cabeza una película de Will Smith, Yo Robot, que un robot se revela. Se revela contra las personas que son los que los controlan, se revela y se vuelve malo. Y si que te pones a pensar y si la inteligencia un día se revela contra nosotros. Ese es el miedo y nos eterno, domina, ¿no? y nos, de nos la domina. tecnología, ¿no? Ahora parece que nosotros la controlamos a ella, pero algún día... Y si ellos nos controlan, y si no, bueno, también nos controlan, pero bueno. La inteligencia Incluso- artificial nos controla un día, nos dice lo que tenemos que hacer, nos toma como prisioneros, por así decirlo, entre comillas. Voy a lanzar yo una pregunta. ¿Creéis que la inteligencia artificial puede llegar un día que pueda sentir, tener sentimientos, que pueda sentir tristeza o pena o alegría No. y felicidad? No. No, ¿por qué no? Porque eso es algo humano. Eso es algo humano. O sea, creo que eso está ligado a la condición humana. Es decir, no veo yo que una inteligencia artificial que no deja de ser más que un gran procesador pueda llegar a sentir emociones. En el momento Afecto. que yo creo que llegan a sentir emociones, que no lo creo, a corto ni a medio Pero eso es que plazo, no lo veo posible. no lo veo en el momento que llegue a pasar eso es cuando Es cuando ya te nos tenemos que realmente preocupar, deberíamos entonces, ¿no? tener miedo y preocuparnos. Pues si una máquina puede sentir, apaga y vámonos. Quizá a lo mejor no puede, quizá no sienta, pero bueno, la pueden programar para simular que siente Claro, eso sí, emociones, pero ¿no? bueno. O simularla, por ejemplo, cuando la apliquen la IA al campo, que pueda simular la preocupación de un agricultor porque sea el trabajo lo más perfecto posible, que se utilice el mayor rendimiento. O sea, igual que cuando un agricultor va al campo y se preocupa por cómo está su cultivo, cómo está la zona que tiene sembrada, si está dando más rendimiento, si tiene enfermedades, es decir, que a lo mejor la IA pase, analice, vea que esta planta tiene una enfermedad y se preocupe como si fuese una persona normal por esa enfermedad y que esté todos los días revisando si está evolucionando, mejorando, no mejorando. No sé si captáis la idea que digo. Yo lo que por ejemplo, una cuestión que yo me planteo respecto a la inteligencia artificial. ¿En qué creéis vosotros que sería necesario aplicar la inteligencia artificial sí o sí para mejorar algo? No lo sé. ¿En qué ámbito, por ejemplo, diríais? ¿Esto sería necesario invertir mucho dinero en aplicar inteligencia artificial para mejorar? Yo, por ejemplo, en la investigación sanitaria de determinadas Sanitaria, de enfermedades. cáncer, sí, por Exactamente, ejemplo. determinadas enfermedades yo creo que sería... El Creo cáncer, que Alzheimer, tiene- que son para mí enfermedades muy graves, que al final es donde hay que invertir dinero en inteligencia para que Igual- no a corto plazo, pero sí a medio o largo plazo, la gente tenga cáncer
esté tranquilo y pueda curarse, vaya al médico. Al final, a lo mejor dentro de 50 años el cáncer es una enfermedad normal que la gente no se preocupa por ella porque hay una cura. Y entonces ahí sí que deberíamos invertir, sí que tienes razón, y deberíamos invertir algo más, claro. Yo creo que además ahí el papel que debe jugar, porque al final debemos tener médicos siempre, porque realmente la IA siempre acaba aprendiendo de nosotros, siempre acaba aprendiendo de un médico, siempre, o sea, siempre va, digamos, a remolque, ¿no? Cualquier persona que utilice la IA te facilita muchas cuestiones en el día a día, pero hay cuestiones en las que se queda, digamos, limitada, que obviamente seguramente sea una limitación y esté mucho más desarrollada de lo que realmente consumimos nosotros hoy en día, ¿no? Pero digamos que quizás la IA, lo que se puede aplicar a lo mejor en el ámbito sanitario, no es para que sustituya a un médico, porque el médico es necesario, o la persona que investiga es necesaria, pero sí igual para que se encargue de hacer ese prueba y error que muchas veces lleva, o ese tiempo intermedio de decir, bueno, pues es que ahora hemos probado con esta fórmula y ahora necesitamos 5 años de prueba y error para saber. Quizás la IA está para eso, para utilizarla en esos procesos interminables, acortarlo y quizás encontrar soluciones más rápidas en el ámbito sanitario. Bueno, lo que está claro es que la IA tiene un impacto ya real en la sociedad. Tengo aquí un dato que hace solo 3 años, en 2023, solo el 6% de las empresas lo utilizaban, ahora es el 30%. Veremos a ver si no es más. O más, puede ser incluso más. ¿Y en qué momento ha pasado de ser algo técnico a algo cotidiano? Pues yo creo que en el momento en el que se ha un poco perfeccionado y sobre todo se ha democratizado, ¿no? Porque quizás a lo mejor al principio estaba más... era una herramienta pues vinculada a eso, a empresas y demás, y hace relativamente poco ha pasado ya a ser uso cotidiano de yo lo uso todos los días. Claro, del día a día de cualquier persona. No, hay amigos míos que lo usan para cualquier cosa. Es que es muy cómodo, es sobre todo cómodo para consultar información, ¿no? Sí, yo lo utilizo mucho para eso. Yo tengo un amigo que lo utiliza en temas de fútbol, lo utiliza para todo. Para saber cuántas veces ha perdido un equipo, estadísticas, la gestión de datos que nos comentaba. Acceso rápido a la información. Muchas veces nos reímos de él, porque claro, hay veces que la IA no es fiable y mete la pata y nos reímos un poquito. Eso sí es verdad, que hay veces que la IA mete unos gambazos. Y después me voy a copiar un vosotros de vosotros. ¿Para qué es lo más raro o qué es lo más raro que habéis preguntado, pedido, buscado en la IA? Es que lo uso tanto. No sabría, o sea... Yo, por ejemplo, a veces le pido recetas de cocina. Yo la he usado, no es raro, es habitual, pero sí que cuando te duele a lo mejor algo del cuerpo, dices, ¿por qué me duele tanto? Y le especificas. Terreno pantanoso, ¿no? Sí, Terreno pantanoso porque... Cuidado con el diagnóstico. Sí, es verdad que lo que me pasa es que a veces cuando, sobre todo al principio, cuando empecé en CrossFit, les metía los entrenamientos y le contaba mis sensaciones para que me ayudaran. Bueno, yo sé si se lo hago, sí. Y luego... Pero eso no es raro, hombre. Y luego antes de entrenar, a veces le metía en entrenamiento y le decía, es que hoy voy un poco perro para entrenar. Dime a cuánto crees que debo bajar para no... A ver, ¿cómo puedo regatear, ¿no? Claro. Eso no es raro. Y después ya me voy a copiar un poquito de vosotros de vuestra sección Riego sin filtro. Esto va a ser futuro sin filtro. Y es una pregunta. ¿Cómo imagináis dentro de 20 años, en el tema de inteligencia artificial, nuestro mundo y más concretamente España? ¿Cómo creéis que va a ser? Dentro de 20 años. Dentro de 20, sí. Vamos a poner un tiempo que estemos nosotros presentes. Yo creo. O sea, hay que tener en cuenta que en los últimos 4 o 5 años la inteligencia artificial ha crecido exponencialmente. O sea, por lo tanto, yo creo que pensar a 20 años vista se me hace muy complicado, básicamente porque hace 20 años, hace 10, yo no pensaba, o sea, que íbamos a poder tener una herramienta de esta magnitud, como es la inteligencia artificial. Imagínate lo que puede ser dentro de 20 años. La inteligencia artificial, a lo mejor, lo que hoy concebimos como inteligencia artificial dentro de 20 años, a lo mejor es un concepto completamente diferente. O sea, porque se ha transformado en otra cuestión completamente diferente a lo que hoy percibimos de la inteligencia artificial. Os pongo el ejemplo de un teléfono móvil. Un teléfono móvil de hace 20 años, que sí, que servía para llamar desde cualquier parte y podías llevarlo en un bolsillo y podían sonar politonos. No es ni un 5% de lo que el concepto no tiene nada que ver con lo que es ahora. Claro. Yo creo que vamos a estar más interconectados con esa IA y la tecnología va a avanzar y va a ir cada vez profundizándose más en lo que es nuestra vida. Yo qué sé, que quizás a lo mejor el día de mañana
tienes una IA integrada en tu casa y tú dices, ¿a qué hora te levantas? ¿Te levantas todos los días sobre las 7 de la mañana? Y te levantas a bueno, las pues a las 7 menos 10 la IA va a ir levantando poco a poco tu persiana de tu habitación para que te entre un poco de luz natural y te levantes con más calma porque sea bueno. O quizás te levantas a las 7 y la IA a las 7 y 5 mientras estás haciendo tu cama y tal, está calentando o está haciéndote el café para que cuando llegues tengas el café listo, no sé. Es que al final yo creo que es muy complicado pensar a futuro porque yo me he dado cuenta ahora con la entrevista de Diony, no sé si vosotros igual, que cuestiones de futuro que parecen que son irreales, él te las cuenta ya como reales. Sí, es decir, claro. robots trabajando en un campo que no te lo imaginarías. Me llama mucha atención que digas que la IA existe desde los años... Desde el siglo XX, desde la mitad, más allá de la mitad del siglo XX. Pero os dais cuenta que muchos de los avances, que son avances, que lógicamente van siempre encaminados a que el ser humano haga menos. Haga menos. Decía que haga Nada. menos. Eso, al final otra vamos a vez ser me meto en el tema de unos película. seres absolutamente Sí. que Y solamente me meto nos va a valer la no sé si habéis cabeza. O visto sea. la película de Wall-E. Sí, igual. Que son todos hombres gordos que van sentados en una máquina voladora que les lleva a todos sitios y no se tienen que levantar para nada. Sí, Y lo pues. único que hacen es comer y estar sentados. Y cuando quieren ver la tele tienen una pantallita en la silla, creo recordar, lo había hace mucho tiempo. Y no me quiero... ojalá que el futuro no sea así porque No creo, me deprime mucho, me sí, deprime. pero desde luego al final. Nos vamos a quedar en una máquina. Eso lo decían mis amigos hace mucho tiempo, que al final... Pero tus amigos, la verdad que sí, son- son raros. son consejos de sabios, Son ¿eh? consejos de sabios. Dijeron que no íbamos a quedar al final en una... El ser humano al final ha ido evolucionando con el tiempo y al final nos íbamos a quedar solo en una cabeza. Yo creo que lo de tus amigos es que no tienen cabeza. En una cabeza con cerebro. Porque el ser humano ha ido evolucionando a lo largo de los siglos del tiempo. Antes era el Homo sapiens, el mono, al fin iba evolucionando. Al final no te metas ahí. nos vamos a quedar en una cabeza. Sí, sí. Pero sí es verdad que Si quieres venir aquí algún experto a contarlo, estáis invitados. lo que yo sí creo es que la evolución, digamos que la evolución es exponencial en todos los ámbitos. Es decir, los primeros pasos cuestan más, pero una vez ya empiezas a crecer, es como lo que te dicen, ¿qué prefieres que te den? ¿1 millón de euros o un céntimo diario y se va multiplicando por 2? Vale, pues te va a pegar 20 días que son euros los que tiene, pero luego empieza lo exponencial y evoluciona mucho más rápido. Yo creo que eso vivimos en la situación actual, ¿no? Hemos tenido unos años de evolución que han sido bastante grandes, bueno, comparado con lo que la duración del universo y de la Tierra y tal, pero, que ha ido evolucionando más lento y en los últimos años la evolución es cada vez más exponencial y va a pasos más agigantados porque tenemos una base tecnológica cada vez más grande, digamos, en la que nos apoyamos. Bueno, ya está. Yo solo espero que... Está acabado. No, que yo solo espero que antes de morir me vea coches voladores por la calle. ¿Para qué quieres coche volador? No sé, me llama la atención. Qué feo. Tiene que ser impactante, Bueno, pues, impactante al para eso menos. están las avionetas. Tendrán que hacer las autovías del aire, ¿no? Sí. Y la DGT tendrá que poner radares del aire. Radares del también. aire. Cuando tira un coche de volador. Habrá grupos de esos de WhatsApp avisando de los controles. Dron de la DGT en el kilómetro 8, altura 200 metros de altura. Cuidado que drones ya de la DGT ya hay, ¿eh? Sí, O sea sí, que- Que la conclusión que avanzamos muy rápido y que no tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías. Bonita reflexión con la que despedimos este tercer Futuro episodio sin filtro. de Futuro Futuro sin sin filtro. De Zona Regable. Una vez más, un ratito que hemos estado aquí charlando tranquilamente. Y bueno, agradecemos a quienes están detrás de este podcast, a API de nuevo, a Metelium, a Niarsa y a Cajamar. Y nos despedimos hasta la próxima. ¿Queréis dedicar unas palabritas o algo? Nada, que todavía nos queda mucho campo por descubrir. Vamos a tener Y que... mucho desagüe por desagüe. Para el siguiente episodio vamos a cerrar, a ver si no se nos olvida, vamos a cerrar cada uno con una reflexión. Vamos a tener una reflexión aquí de la vida y la vamos a soltar y con eso terminamos el episodio. Bueno, gracias por habernos oído y escuchado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.